que por 3 puntos puede pasar solo una circunferencia, ¿no? Esto es muy importante. Sería el equivalente, ¿no?, de lo que teníamos en la recta, ¿ya? Pero aquí está en círculos, ¿no? ¿Qué son círculos congruentes? Pues círculos congruentes son aquellos que tienen el mismo radio, nada más. Si dos círculos que tengan el mismo radio, círculos congruentes. Significa que los círculos coincidentes, obviamente, también son congruentes, ¿no? Es lo que tendríamos en este caso. Círculos externos. Pues miren, en este caso los círculos externos son aquellos que no tienen un punto en común. Entonces aquí miren, ¿sí? Son círculos externos, en donde la condición principal es que la distancia entre los centros de O1 a O2 es mayor que la suma de los radios, ¿sí? Que los radios de los círculos. Esos son círculos externos. Círculos internos. Tenemos cuando un círculo está en la parte interna de otro círculo, ¿sí? Y no tienen un punto en común, como se encuentra aquí. En este caso, la distancia de los centros es menor que la diferencia de los radios. El radio mayor con respecto al radio menor. ¿Ya? Vamos por acá abajo. Ya, círculos tangentes. Ya desde aquí comienza a complicarse un poquito. Bueno, más que complicarse, hay que analizar un poco más. Y tenemos lo siguiente. A ver. Por favor, me interrumpen nomás cualquier pregunta que tengan, ¿no? Los primeros tipos de círculos que tenemos aquí son los tangentes externamente. Entonces, miren, aquí tenemos dos círculos que son tangentes de forma externa. ¿Qué significa esto? Que van a intersecarse en un solo punto. Miren, se intersecan en el punto T. Y esa intersección que se da en el punto T, ¿sí?, es el único punto en común que tienen nuestros dos círculos. ¿Ya? Esos son círculos tangentes externos. Y ojo, cuando tengan estos dos círculos, es recomendado hacer esta construcción. Puede ser en este momento de color verde. La tangente común, ¿ya? Esa es la construcción sugerida, que ahí está, bueno, ahí estaba de color rojo. Aquí le voy a recalcar solo de color verde, ¿ya? Esa es la tangente común. Entonces, esa es la construcción sugerida en este caso. Nos subirá entonces, cuando tenga tangentes externos, como en este caso, es recomendado hacer la tangente común. ¿Por qué? Porque esa recta permite relacionar los ángulos de estos dos círculos. ¿Ya? Por ejemplo, mire ahí tenemos un caso, nos permite relacionar el ángulo alfa y el ángulo beta. ¿Ya? Pero no es la única tangente común que se puede trazar. También se puede trazar una tangente común externa, que en este caso es el segmento PQ. ¿Ya? Y miren lo que tenemos ahí, algo muy importante, que cuando se intersecan las dos tangentes, la externa común con la interna común, se intersecan en ese punto A. Ese punto A es punto medio de PQ. Ojo, es punto medio de PQ. ¿Ya? ¿Por qué? Quiero que observen alfa y beta y me digan qué podemos decir de estos ángulos alfa y beta. ¿Cuál sería la conclusión de alfa y beta? ¿Qué tipo de ángulos son ese alfa y beta para cada uno de los círculos, respectivamente? Complementarios. Ya, respecto a los dos, al triángulo sí, complementarios, pero respecto a los círculos, ¿qué tipo de ángulos son? Están formados por una tangente y una cuerda. ¿Cómo se llamaban esos círculos? Perdón, esos ángulos. Semi-inscrito. Semi-inscritos, muy bien, ¿sí? Son círculos semi-inscritos. Perdón, son ángulos semi-inscritos, ¿de acuerdo? Entonces, es por ello que ahí tenemos alfa, alfa, porque son dos semi-inscritos y tienen la misma medida, porque las dos abarcan al arco TP. Y lo mismo con beta, beta, ¿no? Los dos abarcan al arco TQ o subtienen al arco TQ, por lo tanto, tienen la misma medida. ¿Estamos? Entonces, mire, ahí se forman varios triángulos isósceles. Y algo interesante, mire, como TA tiene la misma medida que AP y que AQ, el ángulo PTQ mide 90 grados. Es la propiedad de la mediana de los triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que le estoy diciendo es que este gráfico que estamos aquí analizando es muy importante cuando usted tiene dos círculos tangentes externos, ¿no? Y aquí entonces, mire, ya nos está diciendo cuál es la recomendación, ¿no? Mire esa recta de color verde, la recomendación, ¿no? Bien, preguntas tal vez de tangentes externamente. Vamos con tangentes internas. Bueno, y otra propiedad de los tangentes externamente es que podríamos obtener la medida de la tangente externa, de PQ. Y ojo, esto es muy común. Cuando en un ejercicio a usted le pida encontrar la distancia, la longitud de la tangente externa común, como en este caso PQ, es recomendado hacer la construcción que estoy haciendo en este momento. Desde el centro del círculo de menor radio, es decir, desde O2, una paralela a la tangente PQ,
como está ahí, o 2A. ¿Por qué? Porque en ese caso estaríamos formando un rectángulo, el rectángulo PQO2A. ¿Qué significa eso? Que el segmento AP también sería un radio 2, porque O2Q también es un radio 2. Que PQ, que es X, que lo que yo quiero sacar, sería lo mismo o sería congruente con AO2. Y quiero que observen que con esa construcción ustedes pueden lograr realizar un teorema de Pitágoras, por ejemplo, en el triángulo O1A O2. ¿Sí? Muy importante esta construcción, no se olvide cuando quiera sacar tangentes externas, ¿no? La longitud de una tangente externa. Y aquí, mire, ya nos da una fórmula para sacar esa tangente externa, pero esta fórmula le sirve solo para este tipo de círculos, para los círculos tangentes externamente. Si son otro tipo de círculos, usted tiene que hacer la construcción, nada más. Haga esa construcción, no use la fórmula, pero haga la construcción y con eso haga Pitágoras. ¿Estamos? Entonces, mire aquí, nos dice que la distancia, ¿no es cierto?, de PQ al cuadrado, ¿no es cierto?, es igual a 4 veces el producto de los radios. ¿Sí? Esa es la fórmula para obtener nuestra tangente externa, ¿no? ¿Qué pasa con la distancia desde O1 hasta A? Mire, ¿cuánto mide O1A? Pues sería todo el radio 1, que sería desde O1 hasta P, menos AP, que sería radio 2. Por eso ahí está, O1A es radio 1 menos radio 2, ¿no? Entonces, no se olvide, cuando le pidan, repito, sacar una tangente externa, usted tiene que aplicar estas construcciones, ¿no? Esa sería la construcción sugerida para este caso. Bien, vamos por acá. Círculos tangentes internamente. Entonces, mire, también son tangentes, pero ahora un círculo está en la parte interna del círculo con mayor radio. ¿Sí? Como tenemos en este caso. En este caso, la construcción sugerida viene a ser la unión de esos centros, o 1 o 2, y esa unión, de hecho, llega justo hasta el punto de tangencia, o 1 o 2T. ¿Sí? Es un segmento, entonces, que une los centros de los círculos y llega al punto de tangencia. ¿Qué es lo que deberíamos recordar aquí? Pues que la distancia entre los dos centros, o 1 o 2, es ¿cuánto? Viene a ser la diferencia de los radios. El radio mayor menos el radio menor. ¿Estamos? Eso es lo que tenemos que recordar en este tipo de ejercicios. Y a veces también le trazan como construcción la tangente común, PQ, ¿ya? Que sí sería importante para relacionar tal vez algún tipo de ángulo, como el 90 grados que tenemos ahí, ¿no? En O1TP, ¿sí? Eso sería entonces la construcción sugerida para este tipo de círculos, los tangentes internamente. ¿Ya? Vamos por acá abajo. Círculos secantes. Círculos secantes ya se intersecan, se cortan estos círculos en dos puntos, ¿sí? El punto A y el punto B. ¿Ya? El segmento que une estos dos puntos, es decir, el segmento AB, se lo conoce como la cuerda común. Eso es muy importante, esa es la cuerda común, el segmento AB. Porque observe que es una cuerda para los dos círculos, es una cuerda respecto a los dos círculos, ¿ya? Entonces es una cuerda común, ¿ya? Y aquí tenemos varias propiedades, ¿sí? Entre ellas, miren, cuando usted une los dos centros de O1 a O2, ese segmento es mediatriz de la cuerda común. Forma 90 grados y el punto que interseca, que es el punto M, es punto medio de AB, ¿ya? ¿Por qué se da esto? Fácil, observe el triángulo O1AB. Si es un triángulo isósceles, radio 1, radio 1. Si tenemos una bisectriz, ¿en qué se convierte esa bisectriz? En mediana, en altura, etc. ¿Estamos? Y lo mismo pasa en el triángulo ABO2. Entonces, hay que considerar esto para este tipo de ejercicios, ¿no? En ocasiones suele ser importante realizar esa cuerda común. ¿Sí? Y recordar, ¿no? Repito, la línea de centros, el segmento que une los centros, que es O1, O2, ¿sí? Divide en el punto, es mediatriz, mejor dicho, de la cuerda común, ¿sí? Divide la cuerda común en dos segmentos congruentes y forma 90 grados con la cuerda común, ¿sí? Entonces no se olviden de esta propiedad, ¿no? Pregunta, ¿será que el ángulo O1A O2 mide 90 grados aquí o no? El ángulo O1A O2. No, porque eso depende del radio de cada uno. Perfecto, la respuesta es que no, ¿no es cierto? Entonces, cuidado con asumir que el ángulo O1 a O2 es 90 grados. No ocurre eso. ¿De que existe un caso en donde tengamos eso? Sí, existe un caso. ¿Sí? Que son, ¿cómo se llaman? ¿Alguien recuerda? Son los círculos ortogonales, ¿no es cierto? Los que están acá abajo. Miren, estos son círculos ortogonales y aquí sí ocurre lo mismo, ¿no? Son círculos secantes, pero forman 90 grados en la intersección de los dos círculos. ¿Sí? En el ángulo A y en el ángulo B, 90 grados. Entonces, esto ocurre solo en este tipo de círculos, en los ortogonales.
Si es que en algún ejercicio usted le dice, se tienen los círculos ortogonales, ya, significa entonces que forman 90 grados en el punto de intersección de los círculos. Y miren, ahí pueden aplicar relaciones métricas, ¿no? Tienen triángulos rectángulos. ¿Estamos? Entonces son círculos secantes, pero los radios forman 90 grados en sus puntos de intersección. ¿Estamos? Y acá les puse quizá el recíproco de los círculos ortogonales, ¿sí? Porque alguien me preguntaba, y la única forma de que yo sepa esto es que me digan que son ortogonales. Puede ser la única forma, pero en realidad también usted podría deducir. Por ejemplo, mire lo que tengo aquí. En la derecha tengo dos círculos, un círculo O1 y O2, ¿ya? Y he trazado un radio desde O1, sería el radio O1P, y le prolongo, y resulta que es tangente al círculo con centro en O2. Si es que es tangente, ¿qué podríamos concluir aquí? A ver, recuerden las propiedades que vimos el día de ayer. ¿Qué se podría concluir? Que el radio de O2 es perpendicular a la tangente. Perfecto, ¿no es cierto? Esa es la propiedad que vimos el día de ayer, que este radio de O2, ¿no es cierto?, es perpendicular justo en el punto de tangencia. Ah, pero esto se nos hace conocido, ¿verdad? ¿En dónde tenemos esto? Solo en este tipo de círculos, en los ortogonales, ¿ya? Entonces podría darse el caso en el que usted va a concluir, ¿no?, que son ortogonales y de ahí sí aplicar las propiedades de los ortogonales, ¿no? Esos serían círculos ortogonales. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tal vez de círculos ortogonales? Vamos por acá abajo, círculos concéntricos. ¿Qué son círculos concéntricos? Como su nombre lo dice, tienen el mismo centro. ¿De acuerdo? Esos son los círculos concéntricos, ¿no?, que tienen el mismo centro. ¿Ya? Preguntas tal vez en general de las posiciones relativas. ¿Alguna posición relativa que quisiera que le repita o que recalquemos tal vez? ¿No? Inge, ¿puede repetir la de círculo secantes? Círculos secantes, claro. Ya, vamos a ver entonces. Círculos secantes, ¿dónde estaba? Por arriba. ¿Ya? Círculos secantes son dos círculos que se cortan en un solo punto, en dos puntos, perdón. En este caso en el punto A y en el punto B. Si usted une los puntos AB, si tenemos esta cuerda AB, que es una cuerda común, se la conoce como la cuerda común, ¿ya? Y esta cuerda común tiene varias propiedades, entre ellas que si usted que si usted traza la línea de centros, es decir, desde O1 hasta O2, ese segmento es una mediatriz de AB, de la cuerda común, como una mediatriz. Entonces, mire, pasa por el punto medio de AB y también forma 90 grados con AB. Entonces, es una mediatriz del segmento AB. ¿Estamos? Esa es una cuerda común, se la conoce. ¿Ya? ¿Qué más? Observe que tenemos triángulos isósceles como el triángulo O1AB, ¿no es cierto? Y el triángulo AO2B. Y les decía que aquí es un error, ¿sí?, poner que en el ángulo A es 90 grados. Eso no ocurre. Solo cuando son círculos ortogonales, los que están acá abajo. Ahí sí podemos garantizar que sean 90 grados. O cuando usted deduce que son 90 grados. De lo contrario, hay que tener mucho cuidado. No se puede deducir eso, ¿no? Bien. ¿Alguien más? Inge, ¿Sí? Inge, en los círculos secantes. Ay, espérame un rato. Claro. A ver, Inge, Sí, dígame nomás. ya. Entonces, no entendí muy bien porque si es que ahora digamos, yo le extiendo ese segmento, no se convertiría en un punto de tangencia eso y me daría ahí 90 grados. No, no necesariamente, ¿sí? Porque así como si le extiendo, puede ser una tangente, pero también puede ser el caso en el que justo pase por otro punto, ¿ya? Yo sé que tal vez el gráfico aquí nos está engañando un poco, ¿no? Seguramente las personas que hicieron esto utilizaron el mismo gráfico que estaba abajo, ¿sí? Pero no necesariamente, ¿sí? Entonces, como no necesariamente puedo garantizar eso, hay que tener mucho cuidado. Solo si es que en el ejercicio, por ejemplo, usted le dice que de la recta, que el segmento A o 2 es una tangente, ahí sí. Como ya me dice que es una tangente, significa que A es el único punto por donde topa el círculo, ¿no? Entonces, ahí sí. De lo contrario, no puedo garantizar porque, como le digo, ¿no?, en este gráfico puede que parezca, ¿no?, que si es que yo prolongo ese segmento, solo le tope en A.
pero quizá en otro ejercicio de secantes, esa prolongación le va a cortar también en otro punto. Entonces hay que tener cuidado en ese caso. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿No? Bien, entonces vamos a ver algunos ejercicios, ¿no? Vamos a ver por acá. Estamos los que tengan el libro, ejercicio número 16, página 171. 16, página 171. Los demás, por favor, copien este ejercicio. 16, 171, los que tengan el libro. Los demás, por favor, copien el ejercicio. Intenten hacer tal cual está ahí, ¿no? Bien, vamos a ver entonces. Tal vez algún voluntario, alguien que quiera practicar. Voluntarios por ahí. ¿No? A ver, vamos a ver entonces. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Está Alexis Pizarro. Alexis Pizarro. Inge, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a ver, usted nos va a ayudar, ¿ya? Bien, Ya. hay que sacar la medida del arco M, ¿sí? O sea, el arco AB. Y nos dice que AD es una tangente para el círculo de centro 2 y radio 2. Bueno, no está dibujado el radio 2, pero tenemos que ver cómo relacionarlo, ¿no? Bien, quiero que primero observe el gráfico y me diga qué se podría hacer aquí. A ver, ¿qué podríamos concluir en este ejercicio? ¿Qué son círculos? ¿Cómo se me fue. Círculos con tangente externa. No, una tangente externa y externa, ¿no? Sí, círculos tangentes externamente, ¿no es cierto? Porque Sí. se topan en un solo punto y son externos, ¿ya? Bien, aquí habían varias recomendaciones, ¿no? Aquí ya tenemos que aprender a hacer construcciones y para ello entonces sería bueno analizar, ¿no? ¿Qué construcciones nomás tendríamos que hacer? Vamos a ver. ¿Qué construcción me sugiere hacer aquí como primer punto? Se podría trazar una perpendicular entre la intersección del círculo de la circunferencia A1 y O2, en el medio, por el punto C, un segmento que lo divide en la mitad. Bueno, un segmento. Un segmento, ajá. ¿Cómo se llama ese segmento? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? La Tangente tangente. común interna. Es tangente común interna. Muy bien. Esa es una tangente común interna. ¿Estamos? Ahí tenemos entonces la tangente común interna, ¿ya? Y eso es recomendado para poder relacionar los ángulos o los arcos que se han formado en los dos círculos, ¿ya? Por el momento parecería que no me sirve para nada, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver ya para qué nos puede ayudar, ¿no?
Y la primera pregunta que le hago al compañero aquí es si el ángulo AC, y pongamos acá arriba otra letra, una F, el ángulo ACF mide 90 grados o no. Ayer vimos una propiedad algo así de las tangentes. No sé si ese ángulo ACF mide 90. No le veo por qué debería medir, no puede medir 90 porque no es no, porque en sí, no, mide más que 90 grados la cuerda AC. No es 90, no es 90 grados, ¿no es cierto? Para que sea 90 grados, ¿qué tenía que pasar? ¿De dónde tenía que salir esa construcción? Para que sea justo 90 grados. ¿Alguien recuerda? De dónde salieron los radios, o sea, el centro de esta circunferencia. Es desde el centro. Si es que fuera desde O1 hasta C, una construcción, ahí sí 90 grados, ¿sí? Sería el ángulo O1CF. Ya, pero miren, AC es una cuerda, ¿sí? Que no pasa por el centro, entonces eso no es 90 grados. Entonces, eso es un error típico que por favor no se olvidarán, ¿no? No pueden realizarlo de esa manera. Solo cuando sale desde el centro un radio o un diámetro, llega al punto de tangencia, ahí sí 90 grados, ¿ya? Bien, ¿sabe qué? Aquí parecería que no tenemos ningún dato y lo peor de todo es que no sé cómo comenzar para sacar M. Entonces, obligatoriamente nos toca buscar, ¿no es cierto?, otras construcciones. ¿Alguna construcción que usted me sugiera para que relacionemos a M? Al arco M. ¿Juntar los radios? A unir los dos radios, o uno o dos. Podríamos hacer eso, pero no me relaciona, sigue sin relacionar a M. La cuestión es relacionar a M. Hay que hacer alguna construcción que permita relacionar a ese AM. Ese AM es un arco. Formar triángulos con AMC y CDE. CDE. Ya, a ver, ¿qué quiere que una? A ver, ¿qué segmentos trazo? A ver, Arturo también tiene una idea, creo. ¿Qué segmentos tendríamos que unir? El B con el C y el D con el C. Perfecto, comencemos con B con C. Mire, por ahí un compañero nos dice, unan B con C. Dicen, yo quiero que tracen ustedes esa cuerda. Es una muy buena idea. ¿Por qué? Quiero que observen el ángulo ACB. ¿Qué tipo de ángulo es ese ángulo ACB? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué tipo de ángulo será ACB? Inscrito. Es un ángulo inscrito, muy bien. Y si es que es un ángulo inscrito, ¿no es cierto? Ya podemos saber la medida, porque el arco AB mide M, entonces ese ángulo ACB mediría ¿cuánto? 2 veces. 2 veces el ángulo. Sobre 2. M sobre 2 sería la mitad, ¿no es cierto? Era al revés, ¿no? El arco es el doble del ángulo. Entonces aquí el ángulo es la mitad del arco. O sea, si el arco era M, el ángulo es M sobre 2. Estamos. Entonces ya tenemos que ese ángulo ha sido inscrito y es la mitad del arco AB. ¿Ya? Con esa misma lógica, nuestro compañero debería decirnos qué nos sugiere, qué otra construcción nos sugiere para que podamos utilizar el arco DE del otro círculo, ese 148 que todavía no lo estamos usando. ¿Qué construcción podríamos hacer? Un segmento de CAD. ¿De dónde, perdón? De CAD. Perfecto, de CAD, muy bien, ¿cierto? Porque si usted hace el segmento CD, acabamos de formar ¿qué tipo de ángulo? Otro ángulo inscrito, ¿no es cierto? Observen, sería el ángulo DCE. Y ese ángulo DCE ya lo podríamos calcular. ¿Cuánto mide ese ángulo DCE? Sería 74. Exactamente, porque es un ángulo inscrito, sería la mitad de todo el arco de 74. Muy bien, ¿ya? Entonces, mire que gracias a las construcciones que ustedes me están diciendo, ya estamos logrando tener triángulos. Entonces, eso ya es una muy buena idea, eso ya es algo bueno. Sí, ahora sí, vamos a completar, ¿no? Entonces, al igual que cuando les había dicho al principio de las clases de círculos, aquí es muy importante ver qué ángulos son congruentes. ¿Ya? Esa es la clave. Entonces voy a comenzar escribiendo, por ejemplo, en el ángulo A, un ángulo 1. Voy a ponerle con un color azul. Un ángulo A, un ángulo 1. ¿Qué me podría decir el compañero? ¿En dónde tengo otro ángulo 1? Y si no le ve el ángulo 1, dígame entonces qué tipo de ángulo 1 es y qué tipo de ángulo es este ángulo 1 y qué podríamos concluir.
Es un ángulo inscrito. Es un ángulo inscrito. Y si es que es un ángulo inscrito, ¿qué se podría concluir acerca del arco? ¿Cuál? Veces dos M. veces Dos veces el ángulo 1. Perfecto. El arco BC mide 2 veces el ángulo 1. Entonces, ojo. El arco BC es el doble. El arco BC mide 2 veces el ángulo 1. Ya, perfecto. Si ese arco BC mide 2 veces el ángulo 1, usted ya tendría que decirme ahí dónde tengo otro ángulo 1. En D, en el ángulo D. Bueno, en DD saldría el ángulo 2 veces 1. Porque igualmente para hacer la... Bueno, a ver, no. No serían D. ¿Dónde sería? En M/2. Perdón. BCF. Perfecto, en el ángulo BCF. Quiero que todos observen el ángulo BCF. ¿Qué tipo de ángulo es BCF? Es un ángulo semi-inscrito. ¿Por qué es un semi-inscrito? Porque está formado por una tangente y por una cuerda. Semi-inscrito. Revise las fórmulas de hace 2 clases. ¿A qué era igual este ángulo? Era igual al arco BC dividido para 2. O sea, ángulo, sería arco BC 2 veces 1 dividido para 2, ángulo 1. Ya está. Ese ha sido otro ángulo 1 entonces. ¿De acuerdo? Vamos ahora en el ángulo FCD. Voy a poner ahí un ángulo 2. Mire, yo estoy haciendo esto porque quiero trabajar en el triángulo ACD. No sé si observan el triángulo ACD porque ahí tenemos un 74 y el M también. Entonces, por eso aquí estoy trabajando ahí. Entonces, en el triángulo, el ángulo FCD, le voy a poner un ángulo 2. ¿Sí? Y lo primero que le voy a preguntar es qué tipo de ángulo es ese ángulo 2. También sería un ángulo semi-inscrito por una tangente en la circunferencia O2 y la cuerda se fue. Y la cuerda DC. Muy bien, ¿ya? Es un ángulo semi-inscrito, o sea que si ese es un ángulo 2, ¿cuánto mide el arco CD? 2 veces 2. 2 veces 2. 2 veces 2, correcto, es el doble. El arco CD ha sido 2 veces 2. Eso significa que aquí hay otro ángulo 2. ¿Dónde tengo ese otro ángulo 2? CED. En DE. Bueno, en ED, en el segmento ED. En el Ampliando segmento el ED. segmento. Si se le usa el segmento, si se le amplía el segmento de D a E, tenemos un ángulo. Perfecto. Muy bien, sí, si es que hacemos la construcción, ¿no es cierto? DE, ahí tendríamos el ángulo DS, un ángulo 2, excelente, ¿sí? Creo que sería complicarnos un poquito la vida, sin embargo. Solo con el gráfico que está aquí ya podríamos hacerlo. Pero en otro ejercicio, en donde eso no nos ayude lo que estoy haciendo en este momento, sí, podríamos hacer esa construcción que acaba de decir el compañero, D con E, y ahí tendríamos un ángulo 2. Excelente construcción, ¿sí? Pero creo que en este caso ya estamos usando el dato del 148 con el 74 y es suficiente. Hay otro ángulo 2 ahí. En el ángulo BDC. Excelente, el ángulo BDC. Observen todos el ángulo BDC. ¿Es un ángulo de qué tipo? También es un semi-inscrito. ¿Por qué? Porque está formado por la tangente BD y por la cuerda CD. También es semi-inscrito. Por lo tanto, ese ángulo también mide 2. ¿Estamos? De hecho, observe, hemos formado un triángulo específico. ¿Un triángulo de qué tipo? Un isósceles. Pongamos aquí una H. ¿Ya? El triángulo HCD es isósceles porque tiene ángulo 2, ángulo 2. Por lo tanto, tiene 2 segmentos con la misma medida. Esos segmentos los voy a poner con color azul por si acaso en otro ejercicio les sirve. ¿Ya? Tenemos un triángulo isósceles ahí. ¿De acuerdo? Bien, y con esto yo creo que ya podríamos intentar sacar el arco M, ¿no? ¿Cuál sería la primera ecuación que usted me sugiere? A ver, vamos, usemos ahora sí los datos. ¿Cuál sería la primera ecuación que usted me sugiere para que tengamos M? Ya el O1, O1 por O2 es igual a radio 1 y radio 2. No, perdón, me equivoqué. No. A ver, se tocaría sacarle la suma total de sería M sobre 2 más ángulo 1 más ángulo 2 más 74 es igual a 180 grados, que sería el ángulo llano. Perfecto. Sí, muy bien, un ángulo llano en C. Todos observen, vamos a hacer un ángulo llano en el punto C. M sobre 2 más ángulo 1 más ángulo 2 más 74 igual a 180. Ya, pongamos eso entonces. A ver, M sobre 2 más ángulo 1 más
ángulo 2 más 74 es igual a 180. Está un ángulo llano. Póngale, ángulo llano. Yo quiero sacar M. ¿Qué me está estorbando ahí? Me está estorbando 1 más 2. Debo buscar la forma de sacar ese 1 más 2. Y si ustedes observan atentamente, con una ecuación puede sacar 1 más 2. Obsérvele. ¿Cuál es la ecuación que le permite sacar 1 más 2? Sí, por ahí tengo a alguien alzando la mano. Ángulo externo. Ángulo externo. Muy bien, ángulo externo, ¿no es cierto? Observen el triángulo ACD. Triángulo ACD. El 74 grados es ángulo externo del triángulo ACD. ¿Qué significa eso? Que el 74 es igual a ¿quién? Es igual a la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2. Póngale ángulo 1 más ángulo 2. ¿Ya? Hemos hecho un ángulo externo en el triángulo ACD. Y el ejercicio está resuelto porque entonces en el primer paso, en vez de poner 1 más 2, ya sé que voy a poner 74. ¿Sí? Hagan ese reemplazo. ¿Cómo sería? A ver, tercer paso. Nos quedaría m sobre 2 más, en vez de 1 más 2, 74 más otro 74 es igual a 180. ¿Sí? Estoy simplemente reemplazando el segundo paso en el primer paso. Y miren que gracias a eso, pues ya tengo el valor de m. ¿Sí? Que si es que está el libro sale 64. No sé si alguien nos puede confirmar, por favor. Sí, sí. Ya, confirmado. Muchísimas gracias. Estamos. Muchas gracias, compañero. Bastante bien. Y también a los demás compañeros que nos estaban ayudando. Muchas gracias, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez en general de este ejercicio? Sí, Arthur. Inge, ¿me puede explicar otra vez el paso 2? No le entendí muy bien. Es un ángulo externo en el triángulo ACD. Observe el triángulo ACD. Triángulo ACD. Ese 74 grados es un ángulo externo de ese triángulo. Entonces, ¿a qué sería equivalente este 74? Sería equivalente ¿a quién? A el ángulo 1 más el ángulo 2. ¿Sí? Ángulo externo. ¿Sí? Lo que vimos en la primera clase de triángulos, me parece que era. No sé si se acuerda de ese teorema. ¿Lo recordamos? ¿No mucho? Ya me di cuenta ahí. Gracias. Ya se acordó, ya, perfecto. Listo. ¿Alguien más? Tal vez alguna pregunta aquí. Inge, Sí, díganos nomás. o sea, no entendí por qué le puso también ángulo 2 en CDH. En CDH. Porque hay dos formas de explicar eso. La primera, porque ese ángulo CDH también es un ángulo seminscrito. ¿Sí? Es un ángulo seminscrito porque está formado por una tangente que es BD y por la cuerda DC. ¿Ya? Entonces, mire, es una tangente porque solo le topa en el punto D. ¿Ya? Entonces, ¿a qué sería igual ese ángulo? Sería igual al arco CD dividido para 2. Pero el arco CD hace un momento nos habían dicho que es 2 veces 2, porque como le pusimos un ángulo 2, CD sería 2 veces 2. Entonces, ese ángulo es un ángulo 2. Una forma de hacer esto. La segunda forma de explicar esto sería con lo que vimos el día de ayer. Le voy a poner acá abajo. Bueno, primero le voy a poner la respuesta porque me olvidó. 64. La segunda forma es esta. Recuerden que cuando ustedes tienen un círculo y si desde un punto externo ustedes trazan dos tangentes, ¿cierto? ¿Qué pasaba con esas tangentes? ¿Alguien recuerda qué pasa con esas tangentes? Son congruentes, tienen la misma medida. ¿Qué pasaría si es que usted une los puntos de tangencia? ¿Qué tipo de triángulo hemos formado ahí? Un triángulo isósceles. ¿Qué significa eso? Que este ángulo debería medir un ángulo X y acá también un ángulo X. ¿Sí? Entonces, esa sería otra forma de explicar. Con la propiedad que vimos ayer, cuando desde un mismo punto sacamos dos tangentes, entonces tenemos que se forma un triángulo isósceles al unir los puntos de tangencia. Entonces tenemos lo mismo, es como que desde el punto H sacamos la tangente HD y la tangente HC. Entonces esas tangentes son congruentes, es un triángulo isósceles, esos C y D son congruentes también. Sí, eso sería. ¿Alguien más? Gracias, Inge. Ya, gracias a usted. ¿Alguien más? ¿No? Vamos con otro ejercicio. Los que tengan el libro, el ejercicio 27, los demás copien por favor lo que voy a
Copiar acá. Lo que voy a copiar le falta un error, ¿no? Los que tienen el libro nuevo ya está corregido el error. Los que tienen el libro nuevo sí está bien. Cópiale tal cual está en el libro nuevo. Los que no tienen el libro, por favor, le vamos a aumentar lo siguiente. Ahí ese radio mayúscula no me está dando un dato. Ese radio mayúscula mide 8. Póngale 8. Ese es un dato, ¿ya? Solo que no estaba en el ejercicio. Eso significa que la respuesta aquí obviamente también está mal, ¿no? Bien, copien este ejercicio, por favor. Los que tengan el libro es el ejercicio 27 de la página 173. Comience por copiarlo. Hágale un poquito medio grande el gráfico, porque seguramente haremos varias construcciones, ¿no? Bien, no sé si tenemos algún voluntario tal vez. ¿No? Ya. ¿Puedes echar alguien? No lo escucho muy bien, compañero. Bueno, ya. Verán, voy a resolver este ejercicio, pero ustedes me van a ayudar, ¿ya? Voy a resolver porque, bueno, sí, quizá tengo que hacer varias construcciones aquí, ¿no? Y la idea sería, voy a irles diciendo, ¿no? Por qué estoy haciendo cada una de las construcciones y ustedes me van nomás preguntando, me van ayudando, ¿no? Con los que les voy a preguntar. Bien, hay que sacar en este ejercicio, miren, la medida del segmento CE, todo CE, ¿no? Y para empezar sería bueno preguntarse qué tipo de círculos tenemos aquí. ¿Qué tipo de círculos tenemos? Círculos secantes. Secantes. Secantes, correcto, ya. ¿Alguna cosa tal vez importante de los círculos secantes? Por ejemplo, ¿qué podemos decir de DC? ¿Qué era DC? La cuerda en común. La cuerda en común, muy bien. Sí, DC es la cuerda común. Y mire que aquí me está diciendo, ¿no es cierto? Me está graficando la línea de centros de O1 a O2. Y hace un momento decíamos que esa línea de centros hacía algo respecto a la cuerda común. ¿Qué Es hacía? una mediatriz. Es una Es mediatriz. una Muy mediatriz bien. ¿Qué para significa eso? la cuerda, que la divide en Bien. dos segmentos de igual medida. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces significa que el segmento DC le voy a poner una Y. Perdón, pongámosle una letra intermedia ahí, una F, pongámosle, ¿ya? El segmento DF es una Y, y el segmento FC también es una Y, ¿ya?
Bien, voy a poner acá con un color rojo, DF y FC. Ya. Y eso es una buena noticia. Bueno, y me falta poner, perdón, 90 grados también, ¿no? Pongamos ahí 90 grados también. Y eso les decía es una buena noticia porque para sacar el segmento C, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál sería la medida del segmento C? ¿Cuánto sería C entonces? Sería Y más DE, ¿no es cierto? Es decir, sería 2 veces Y más DE. Así vamos a sacar el segmento C, una forma, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos una idea breve de cómo vamos a sacar ese valor de CE. Sí, tenemos que ahora ver, ¿no es cierto?, qué datos nos sirven y qué podríamos analizar. Y para esto voy a escribir primero el dato de O1 a O2, que es de color azul. Voy a ponerle aquí de O1 a O2, todo este segmento mide, ¿cuánto era? 10. Pongan entonces, todo ese segmento mide 10. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Nada más por el momento, ¿ya? Bien, ya hasta ahí nos quedamos, ¿no es cierto? No sé qué más hacer. Quiero que ustedes me recomienden. A ver, ¿qué podríamos hacer aquí? ¿Y qué podríamos hacer una construcción del radio 1 al punto D y O1C? Ah, muy bien, excelente. De O1 a D, me dice la señorita. ¿Por qué sería bueno hacer de O1 a D? Es una muy buena idea, porque es un radio 1, ¿no es cierto? El radio mayúscula. ¿Cuánto mide ese radio? Mide 8. Ya, perfecto, mide 8. Pongámosle 8. Y sería bueno hacer otra construcción también. ¿Cuál más sería bueno hacer? ¿Desde D hasta dónde sería bueno trazar? O2. Hasta O2. Eso, muy bien. Porque si usted traza desde D hasta O2, ¿cuánto mide ese segmento? Mide 5. Y miren lo que acaba de formar la señorita. Un triángulo con 3 datos. El triángulo O1, D, O2. Es un triángulo con 3 datos, en donde tranquilamente ya podríamos sacar la medida de Y, ya que era nuestro primer problema. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que le voy a hacer aquí es la siguiente. ¿Será que el ángulo O1, D, O2 mide 90 grados? Sí. No. Sí, dice por ahí. No, no mide. No. No mide. Tengan cuidado. No es 90 grados. Para que sea 90 grados, sí, el segmento O1D debería ser una tangente, pero nunca me dijo que es una tangente, ¿sí? O deberíamos de demostrar que ese ángulo mide 90 grados. O nos tendrían que decir que son círculos ortogonales. Si me diría que son ortogonales, ahí sí. Pero al contrario, no se puede asegurar eso. Entonces, descartado. Bien, ¿cómo sacamos Y? Yo creo que está fácil ahí. Como tenemos 3 datos, ¿qué le parece si sacamos un ángulo, el ángulo 1? Ponemos aquí un ángulo 1, que sería el ángulo D o 1 o 2. Sí, podríamos sacar ese ángulo 1 y luego ya estaría resuelto. ¿Cómo sacaríamos ese ángulo 1? ¿Quién me dice? A ver. ¿Cómo sacarían ese ángulo 1? El ángulo D o 1 o 2, ¿cómo se podría obtener? Tangente. Tangente. Pero es que no tenemos ni el opuesto ni el adyacente, ¿no? En el triángulo. Ley de cosenos. Ley de Una ley seno. de cosenos. Perfecto. Una ley de cosenos sería perfecta en el triángulo O1, D o 2, porque ahí tenemos 3 datos, 10, 5 y 8, ¿no? Entonces, como quiero sacar el ángulo 1, sería opuesto al ángulo 1, que sería 5. Póngale entonces 5 al cuadrado. ¿Es igual a quién? Es igual a 8 al cuadrado más 10 al cuadrado menos el doble producto de 8, de 10 y el coseno del ángulo 1. ¿Ya? Aplicando ahí en el primer paso una ley de cosenos en el triángulo O1, D o 2. Ya está. Y con eso pues ya puedo sacar el ángulo 1. Entonces aquí sí quiero que me ayuden, por favor. Calcule cuánto mide ese ángulo 1. Inge, una pregunta. ¿Es necesario sacar ángulos o se puede hacerlo también de otra manera? Porque también vi otra manera de sacar el segmento Y. Ya, claro, díganos nomás, ¿cómo le sacó Y? Se podría hacer por relación métrica, decir que 5 al cuadrado es por FO2 por 10. Y ya me saldría el segmento FO2 y después de eso sacar por Pitágoras, sacar Y ya está.
No podríamos hacer eso porque para hacer esa relación métrica usted me está asumiendo que el ángulo O1 de O2 es 90 grados, porque la relación métrica se puede aplicar solo en triángulos rectángulos, la del cateto al cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Y observe en el ángulo D, nunca hemos dicho que es 90 grados. De hecho, justamente les decía, no es 90 grados, ¿sí? Para que sea 90 grados, deberíamos deducir eso, o debería decirnos que O1D es tangente, o nos tendría que decir que son círculos ortogonales. ¿Sí? Entonces, por ello es que no podemos asumir que es 90 grados. ¿Sí? Y si quiere comprobarle, le podría sacar ese ángulo con una ley de cosenos, el ángulo O1 de O2. Y si es que no es 90, entonces no podemos aplicar las relaciones métricas que usted me acaba de decir. ¿Sí? Eso sería. Bien, ¿alguien más? ¿Cuánto nos da el ángulo 1? No sé si alguien logró sacar. 29,68. 29,68. Muchas gracias. Ya tenemos. Y con ese ángulo 1 tenemos otro triángulo que tiene 3 datos y que me permite sacar Y. No sé si le ven cuál es ese triángulo. Hay un triángulo con 3 datos que ya me permite sacar Y. ¿Cuál es ese triángulo? O1 de F. Perfecto. Observen, el triángulo O1DF ya tiene 3 datos, ya podemos sacar ahí, ¿no es cierto? Con una función trigonométrica. ¿Cuál sería esa función trigonométrica? El seno, ¿no es cierto? Seno del ángulo 1 es igual a ¿quién? Al cateto opuesto que es Y sobre la hipotenusa que es 8. Ya, hagamos eso. Seno de 29,68 es igual. El cateto opuesto que es Y sobre la hipotenusa que es 8. ¿Sí? Justificación, funciones trigonométricas en el triángulo O1DF. Y miren que gracias a eso ya puedo tener la medida de Y. ¿Sí? Ayúdeme con eso. ¿Cuánto le da la medida de Y? Dije, ¿y no podemos sacar Y con altura relativa? No, les insisto, no podemos hacer eso porque el ángulo O1 de O2 no es No es 90 triángulo. grados, no es 90 grados. Exactamente, no es 90 grados. Solo si es que nos diría que son ortogonales o si O1D es una tangente, ahí podemos deducir que es 90, ¿sí? Como no lo es, descartado, ¿no? Bien, ¿cuánto nos da la medida de Y, por favor? 3,96. 3,96, ya. Tenemos Y 3,96, muy bien. Ahora sí, no, ya tenemos Y, digo, mire, ya mismo sacamos C, nos falta solo sacar DE y el ejercicio está resuelto. Pero quizás ese DE nos está dando un poquito de complicaciones, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces cómo sacamos ese ED. A ver, entonces, primero, ¿alguna sugerencia para realizar ya esto? ¿Cómo podríamos sacar ED? Tal vez se les ocurra alguna fórmula. ¿No? Complicado parece, ¿no es cierto? Pero ayer vimos tangente secante, por ejemplo. Y mire, podemos aplicar la fórmula de tangente secante. ¿Cómo sería? AE al cuadrado es igual a ¿quién? Esa sería una tangente a toda la secante, que sería S, multiplicada por la parte externa, que es ED. En otras palabras, nos hace falta el segmento AE. ¿Ya? Y para esto aquí vamos a generar un nuevo teorema. Quiero que usted, eso va a ser aparte de este ejercicio, no es lo mismo que está aquí. ¿Ya? Y esto les va a servir para un ejercicio que está en su deber. Es algo muy parecido, solo que ahí en vez de ser tangente secante, está secante secante. O sea que la recta AB es una recta secante para los dos círculos. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer aquí también le va a servir para ese ejercicio. Quiero que me ayuden a aplicar tangente secante. Primero con AE y con EC en el círculo de centro O1. Me lo voy a poner aquí abajo la fórmula. ¿Cómo sería? Digo, a ver, vamos a aplicar tangente secante. Tangente secante en el círculo de centro O1. 2 puntos. ¿Qué sería aquí? Pues sería la tangente al cuadrado, que es AE al cuadrado, es igual a ¿quién? A toda la secante, que es DC, ¿no es cierto? Multiplicada por su parte externa, que es DD, ¿ya? Pero quiero que ahora usted haga lo mismo en el círculo O2, tangente secante.
¿Cómo sería ahí? Sería tangente secante en el círculo de centro O2. 2 puntos. ¿Cómo sería ahí? A ver, sería la tangente al cuadrado, que en este caso sería EB, ¿no es cierto? Póngale entonces EB al cuadrado. Debe ser igual a ¿quién? A toda la secante, que para EB al cuadrado sería S, ¿no es cierto? Multiplicada por la parte externa, que es ED. Ya tenemos eso. Y con esto, pues, mire lo que tenemos, que podríamos concluir. ¿Qué se podría concluir? Mire lo que hemos hecho y qué podríamos concluir. Que AE y EB son iguales. Perfecto, que A y B son congruentes, tienen la misma medida. Sí, de hecho les voy a poner ambos con el color verde. Pongamos a ver entonces, AE, color verde, y EB también color verde. Le voy a poner la misma incógnita. No sé qué le ponemos, una X, pongámosle. AE es una X y EB también es una X. ¿Estamos? Esto ocurre siempre cuando usted tenga este tipo de figuras. Y en su deber tiene algo muy parecido, solo que con secantes. Entonces no se olvida de esto. Ya aplique en los dos círculos secante. Y ya le va a salir el ejercicio rápido, ¿sí? Bien, ahora, entonces, ahora, ¿para qué quiere sacar? ¿Por qué quiero sacar X? Si es que usted logra sacar X, luego podemos aplicar nuevamente tangente secante y seguramente ya sacaríamos de D, ya que ya tenemos el valor de Y. Entonces, si sacamos X, el ejercicio está resuelto. Y para esto deberíamos comenzar con construcciones, ¿no? ¿Qué construcción me sugieren hacer ahora? A ver, ¿cómo sacamos X? ¿Qué construcción podríamos hacer? De hecho, fue algo que les dije hace un momento. Desde A a 1. Perfecto, desde A hasta O1. ¿Por qué desde A hasta 1? Eso tiene dos razones. Es un radio, por lo tanto, también mide 8 y también forma 90 grados. ¿Se acuerda la propiedad que vimos ayer? Porque A es un punto de tangencia. Lo mismo tendríamos que hacer desde ¿dónde? Desde O2 hasta B. ¿Sí? Traza desde O2 hasta B. Y tendríamos que ese segmento es un radio 2, ¿sí? Y mide 5. Póngale mide 5. Ya. ¿Sí? Y no sé si complicarme ahí mismo en el gráfico, pero ¿se acuerdan que, miren aquí, esto es para sacar a B? Queremos sacar a B. ¿Cómo sacamos el AB? Pues en este caso, lo que tendríamos que hacer, ¿no es cierto?, es otra construcción que permita relacionar a AB. ¿Ya? Y voy a sacar aparte esa figurita, porque ya está bien complicada y sí, está en muchas líneas. Miren, hemos hecho muchas construcciones, entonces está complicado, ¿no es cierto? Algo así tenemos el gráfico. Profe, pero no podemos utilizar el teorema 1, ¿Qué nos dice el teorema 1? ¿Me puede decir, por favor? que la tangente al cuadrado es igual a 4 veces el radio 1 por el radio 2. Ah, ya. ¿Pero eso en qué tipo de círculos es? Ah, sí, sí, tiene la razón. Sí, muy bien, el compañero sí tenía buena idea, ¿no? Pero eso esa fórmula solo en tangentes externos, ¿no? Entonces, como son secantes, ¿Y qué por eso les podemos decía. prolongar un segmento? Ajá, ¿qué segmento teníamos que hacer? A ver, ya le estoy sacando aparte para que hagamos aquí. Podría ser O1D, el segmento O1D, o el segmento O2D. No me va a ayudar mucho. Si es que me ayudaría, sí lo haríamos, pero no sabemos en dónde va a llegar, porque no Tenemos sabemos. el segmento Bueno, O1E y O2E. Lo malo de eso es que no tenemos la medida de O1E. No sabemos cuánto mide O1E y cuánto mide O2E, porque esos no son radios. Son un poco más grandes que los radios. Entonces, como no sabemos, se nos está complicando ahí. Sí, entonces, Inge, no hay que hacer tampoco una es buena idea. paralela para AB. Perfecto, ¿no es cierto? La paralela que les había dicho, ¿sí? Siempre, ¿no? Cuando usted quiera sacar esa cuerda común, hay que hacer la paralela. Miren, entonces, mucha atención. Por eso le estoy sacando acá parte del gráfico, ¿ya? Solo el gráfico de A, B o 1 o 2. Cuando usted quiere sacar la medida, ¿no es cierto?, de AB, que en este caso sería 2x, porque está x más x, hay que hacer una construcción de una paralela. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esta paralela? Del círculo que tenga menor radio, o sea, desde O2, trazamos la paralela a la tangente externa, desde O2 hasta hacia AB. Una paralela a AB. Entonces, muy bien, vengo desde O2 y una paralela a AB. Ya está. ¿Sí? Y le interseca en un nuevo punto que le voy a poner el punto H.
¿Ya? Como son paralelas, hemos creado paralelas entre paralelas. ¿Qué podríamos decir del segmento HO2? ¿Cuánto mide el segmento HO2? 2x. Exactamente, también mide 2x. Póngale 2x. ¿Cuánto mediría el segmento AH? 5. 5. 5, ¿no es cierto? Porque estamos formando un rectángulo en sí. Si es que AH mide 5, HO1 mediría 3, porque todo O1A medía 8, ¿no? Ya está. Y con eso, pues, mire que O1 o 2, me olvidaba, ese era un dato que nos daba el ejercicio. ¿Cuánto mide O1 o 2? Mide 10. Y miren que ya puedo sacar X. En el triángulo HO2 O1. Puedo aplicar un teorema de Pitágoras y saco X, y si ya saco X, ya tengo el segmento AE, ¿no es cierto? Entonces vamos en esa figura como tercer paso, vamos acá, tercer paso, a hacer un teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces no se olvide de esa construcción, esa paralela. Verán, este ejercicio, el que estamos haciendo en este momento, yo sé que parece bien complicado, pero es porque está combinando como 3 ejercicios ahí mismo, ¿ya? Por ejemplo, en el anterior semestre me acuerdo que en un ejercicio les tomaron en una prueba, en el examen, que saquen justo eso, la distancia de ese segmento, de la tangente externa común. Solo tienen que hacer esto, la construcción, ¿sí? A otros, por ejemplo, en un ejercicio les tocó sacar solo el valor de y. Tenían que hacer solo esa primera parte. Entonces, por eso es que este ejercicio parece un poquito largo, es porque está combinando como 3 ejercicios ahí mismo, ¿ya? Pero justamente por eso quería hacer, para que con esto analicen, ¿no?, todos los casos, si es que le toca este tipo de ejercicios, ¿no? Bien, vamos a hacer teorema de Pitágoras entonces. ¿Cómo nos queda? La hipotenusa al cuadrado es igual a ¿quién? Cateto al cuadrado, que sería 3 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que sería 2x al cuadrado, ¿sí? Y pues hemos hecho, vamos ahí, un Pitágoras, ¿no es cierto? En el triángulo H, ¿dónde está? H o 2 o 1, ¿sí? Y con eso ya tengo X. ¿Cuánto mide X, por favor? ¿Quién nos dice? A ver, ayúdeme. ¿Cuánto mide X aquí? ¿Alguien le tiene? ¿Cuánto mide X? 4,76. Ya, 4,76 dice el compañero. Muchas gracias. Perfecto. Tenemos el valor de X. Pongamos en el gráfico también, ¿no? A ver, vamos con color verde. X es igual a 4,76. Y con esto, pues, estamos ya bien cerca de sacar el ejercicio, porque podríamos sacar ED con una tangente secante. Vamos a aplicar entonces. Vengo por acá y digo cuarto paso. Voy a sacar tangente secante, ¿sí? Con la tangente AE y la secante S, lo que vimos ayer. Y que es lo mismo que está acá, ¿no? La fórmula AE al cuadrado. De hecho, le voy a copiar. Soy control V, acá. Estamos haciendo tangente secante. Póngale ahí. Tangente secante. Y vamos a reemplazar, ¿no? En vez de AE, ¿qué tenemos? AE es X, que era 4,76. Póngale entonces. 4,76 al cuadrado es igual a ¿quién? A S. ¿Cuánto mide S? Todo el S sería ¿cuánto? 2 veces Y más ED, ¿no es cierto? Pongamos acá abajo cuánto mide S, ¿ya? A ver, pongámosle S es igual a 2 veces Y más ED, ¿no? Pero ¿cuánto es 2 veces Y? Sería 2 por 3,96, ¿no es cierto? Póngale entonces 2 por... Ya, eso lo voy a poner ahí mismo, ¿no? Sería entonces 2, en vez de C sería 2 por 3,96. Y esto más el segmento ED. Eso es S. Y a ese S le multiplicamos por ED, que es nuestra incógnita, ¿sí? Y con esto, mire, tenemos una ecuación con una sola incógnita. Ya podemos sacar el segmento ED. Ayúdeme. ¿Cuánto mide ED, por favor? No sé si alguien logró sacar. Es una ecuación cuadrática. Pero bueno, intentemos ahí ver. ¿Cuánto nos da el valor de ED?
14,73. No está mucho. Me parece que está mucho. ¿14? No le harán con el método Sol. Ah, bueno, no, pero sí, sí. 2.22. Ya, ese parece un poquito más. 2.22. ¿Así? Ya. Entonces, si ya tenemos D, el ejercicio está resuelto. Porque recuerden que es CE era 2 veces Y más DE. Entonces vamos con eso. Entonces pongan simplemente reemplace, ¿no? Quinto paso, ¿cierto? Teníamos que todo el segmento CE es igual a ¿quién? A 2 veces Y más de D. Y simplemente reemplazamos los valores, ¿no? De Y y de ED. ¿Cuánto nos da eso? Reemplacemos los valores y cuánto nos dio ahí, a ver. ¿Alguien secó? Nos dicen, y nos vamos al receso, a ver, pero nos dicen cuánto sale ese valor de S. Solo tenemos que reemplazar, ¿no? 2 por 3,96 más 2.22. 5,54. ¿Ya? 5, segura. Porque 2 por 3,96 nos da... 9.74. Ya, 9,74. Ya, muchas gracias. Listo. Esa sería nuestra respuesta final. ¿Está? Entonces, les repito, no se asustarán. Yo sé que este ejercicio sí estuvo complicado, ¿no es cierto? Pero, sí, preguntas por ahí. 10, Sí, salía 14. Dije, salió 10,14. ya, 10,14 entonces. Muy bien, gracias. 10,14. Listo, esa es la respuesta. ¿Sí? Bien, les decía que no se preocupen, no piensen que ya se complicó, ¿no es cierto? Que todos los van a ser así. Este ejercicio, por ejemplo, se les toma en presencial. Cuando estaban en presencial, ahí sí se les mandaba un ejercicio de este estilo, ¿ya? Obviamente son pocos casos, pero es un análisis ya bien profundo, ¿no es cierto? Aquí, como les digo, el anterior semestre, este ejercicio me gusta realizarlo porque, mire, tiene varios tipos de ejercicios. Pueden sacar Y, pueden pedirle sacar A, B, etc. ¿Ya? Entonces aquí, máximo en la prueba del examen van a ser este estilo, ¿no? Bien, preguntas en general. Hemos hecho como 3 tipos de construcciones, ¿no es cierto? Que nos sirven para este... Ya, Angie, sí. Sí, solo tenía una duda que no sabía de dónde salió ese 10 que está de O1 a O2. Es un dato. La hipótesis me dice O1 o 2 es 10. Ah, ok, gracias. No se preocupe. ¿Alguien más? ¿No? Ya. Bien, vamos a tomarnos un pequeño descanso de 5 minutos entonces y comenzamos, ¿no? 7:17, ¿sí? 7:17 volvemos entonces, ¿ya? Puedes activar el micrófono y cualquier duda me dicen después del receso entonces.
Bien, vamos a ver entonces. Vamos a realizar otro ejercicio, ¿no? No sé si tal vez en el receso a alguien se le ocurrió alguna pregunta que nos diga en este momento para ver qué podríamos hacer, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez? Bueno, tengo una duda. Sí, díganos nomás. Con respecto a la construcción, más bien, ¿cómo sé cuándo hacer una construcción? Perdón, ¿cómo? Sé cuándo hacer una construcción. Siempre que voy a sacar un elemento y no tengo un triángulo para sacar ese elemento, es bueno hacer eso, formar un triángulo para que tengamos ese elemento, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que sacar X. Teníamos que formar un triángulo que tenga X. Teníamos varias opciones. Podríamos haber unido O1 con B. Pero observe que O1 con B no es una buena idea, no es del todo una buena idea, porque no tenemos ese segmento. Entonces, de hecho, verá, casi siempre, mejor dicho, ¿sí? Cuando vas a sacar una tangente externa, es esta construcción, la que estoy haciendo aquí, ¿sí? Entonces, esto, lamentablemente sí, les va a tocar, bueno, no sé si lamentablemente o por buena suerte, pero les va a tocar memorizar esto, ¿sí? Cuando vayas a sacar una tangente externa, es muy buena idea hacer esta construcción, porque mire, hemos formado el triángulo H o 1 o 2, ¿sí? Que ya nos permite sacar ese valor de X. Entonces, la respuesta sería que las construcciones nos sirven para formar triángulos que tengan datos, ¿sí? Pero, como les digo, intenten también un poquito acordarse ya de estas construcciones. Para sacar la tangente común externa, hay que hacer esto, una construcción de una paralela, ¿sí? Ese tipo de construcciones es buena idea, ¿no? Bien, ¿alguien más alguna pregunta? Dije una duda. Del segmento de C que corta al centro de 1 y O2 de las circunferencias, ¿por qué se le había puesto 90 grados? Es que había dicho, le dije en el otro teorema de relación métrica, porque como aquí tiene 90 grados en F, en el triángulo O1 de F, dije, pues por ángulo ya en el otro lado también tiene que ser 90, y por eso me dejé pensando cuando dijo que no se podía aplicar. Por eso quiero preguntar de dónde había salido ese 90 grados que está ahí. El 90 grados de ahí es de la propiedad que vimos hace un momento de los círculos tangentes externos, aquí. Se le ve de los círculos secantes, perdón. Sí, y es porque el triángulo O1AB es isósceles y O1M es una bisectriz. Entonces, como es una bisectriz, ¿en qué se convierte? En altura, mediana, etcétera. Sí, por eso, solo por eso nos da 90. Y miren aquí en este gráfico, el ángulo A no es 90 grados. Ahora, sería diferente la cosa si tuviéramos esto, círculos ortogonales, ahí sí, muy bien, 90 grados ahí. Y ahí sí puedo aplicar relaciones métricas. ¿Sí? Entonces, sí son distintos, ¿no? ¿Alguien más? Yo sé que este tema de las construcciones sí es un poquito complicado, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era estudiante también me decía lo mismo, ¿no? Decía, ¿cómo es que sabe qué construcción tiene que hacer? ¿Sí? Esto con los deberes y con un poquito más de práctica, seguramente usted mismo ya va a tener un criterio para decir qué construcción me sirve, ¿no? Pero de forma general, yo le recomiendo que haga construcciones que formen triángulos, triángulos que tengan datos, ¿sí? Por ejemplo, un 90 grados, un radio, etcétera. Eso es una muy buena idea, ¿ya? A medida de que vayamos haciendo más ejercicios, van a tener más construcciones. Pero este tema, el tema del día de hoy, es en donde más construcciones se hacen, ¿sí? Y por eso es que en cada tipo de círculos veíamos ya cuáles son las construcciones sugeridas. Entonces, le va a tocar acordarse, sí, le va a tocar acordarse esas construcciones, que son las principales. Sí, las principales, no las que siempre se hacen, ¿no? Aquí vimos, por ejemplo, que hicimos otro tipo de construcciones, ¿no? Y por eso es que una señorita nos dijo, hagan desde O1 hasta D y desde O2 hasta D. Y era una muy buena idea porque miren, tenemos un triángulo con 3 datos. ¿Sí? Entonces, ese tipo de construcciones son las que tenemos que trabajar, ¿no? Bien, ¿alguien más? Vamos entonces con otro ejercicio, ¿no? Voy por acá. A ver. Este ejercicio. Los que tengan el libro es el ejercicio número 36 de la página 175. 36, 175. Ya, los demás, por favor, copien este ejercicio. De igual forma, le voy a hacer yo para que no se me compliquen mucho la vida a ustedes. Este tema es complicado, ¿sí? O sea, no es fácil. Si a veces me preguntan de círculos, ¿qué es lo más complicado? Sí, para mí es esto, posiciones relativas, porque sí hay que tener bastantes criterios para saber qué construcción hay que hacer, ¿sí?
Y seguramente sí, lamentablemente en el examen, sí, de ley va un ejercicio de este estilo por lo menos. Y entonces sí hay que tener, como les digo, una idea por lo menos de cuáles son las construcciones principales y cuál es la que me podría servir en un caso específico, ¿no? Bien, pero justamente por eso estamos haciendo ejercicios así un poquito medios complicados, ¿no es cierto? Para que ya se vea ahí todas las construcciones posibles. Bien, vamos, copien ahí. En 2 minutos comenzamos, ¿ya? Y voy a hacerle yo, solo ustedes me van a ayudar, ¿no? Bien, vamos a ver entonces. Nos dice, ¿cierto? Que el radio 2 es 2 veces el radio 1 sobre 3 y el radio mayúsculo es 14. Entonces vamos a ver, primero pongámosle eso, ¿no? Que el radio más grande mide 14. Entonces, a ver, de color rojo. El radio más grande del semicírculo, ¿no es cierto? Que tiene centro en O, es un semicírculo, ese radio mide 14. Acá también tendríamos un 14. Ya. ¿Qué más tenemos? Me dice que ¿qué nos dice aquí? A ver, que tendremos que el radio 2 es 2 veces el radio 1 sobre 3. Pongamos al radio 1 una incógnita, que es lo que quiero sacar, que sea x. El radio 1 es x, ¿ya? Entonces, ¿cuánto será el radio 2? El radio 2 sería 2x sobre 3, ¿no? 2x sobre 3. Póngale entonces, radio 2, 2x sobre 3. Es lo que tenemos por el momento, ¿no es cierto? Bien, tenemos que analizar entonces cómo podríamos sacar, ¿no? La medida de ese valor de x. Bien, entonces nuevamente tenemos que primero preguntarnos, ¿no es cierto?, qué tipo de círculos tenemos aquí. ¿Qué me dicen? A ver, ¿qué tipo de círculos estamos trabajando en este momento? ¿Qué tipo de círculos observamos aquí? A ver. Tangentes externamente. Tangentes internamente. Ya, las dos, ¿no es cierto? Internamente y externamente, ¿sí? Los círculos de centro O1 y O2 son círculos tangentes externamente. Y como dice por ahí el compañero también, los círculos, el semicírculo grande, ¿no es cierto? Y los círculos pequeños son tangentes internamente. Comencemos con los círculos que yo creo que son nuevos para nosotros, que serían el círculo, por ejemplo, de centro en O, sería el semicírculo, perdón, de centro en O, y el círculo de centro O1. Entonces observen el círculo más grande y el centro O1. Son tangentes internamente. Entonces, a ver, recuerden, ¿cuál era la construcción sugerida en este caso? ¿Quién nos dice? A ver, ¿cuál era esa construcción sugerida para ese caso? Una perpendicular ¿De dónde a dónde? de O1 a R.
Ah, ya, muy bien. Desde O1 a R puede ayudarnos, ¿no es cierto? Desde O1 hacia R, ¿no es cierto? Porque ahí formaría 90 grados. Sería un radio 1 que sería X, perfecto, y forma 90 grados. Entonces es una buena idea hacer eso, ¿no? Sí, nos podría servir. Vamos a analizarlo, vamos a analizar en el ejercicio qué más podemos hacer. Pero hay que dar prioridad al hecho de que son círculos tangentes internamente. Entonces ahí teníamos otra construcción que nos decía aquí en el PDF. ¿Alguien recuerda? Trazar la tangente en común. Ya puede ser trazar la tangente común. Voy a trazarla acá. Esta es la tangente común. ¿Ya? ¿Qué más? Había otra que era más importante todavía. Un hilo radio. Revisen en tangente. Digo, un hilo centro. Muy bien. Unir desde O1 hasta O2 y hasta puede ser hasta también el punto de tangencia. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a ver. Pregunta. Pongamos el punto de tangencia, un punto que nos toca, un punto A, pongamos. Desde O1, desde el punto O hasta A, ¿cuánto mide todo eso? Desde O hasta A. 14, ¿no es cierto? Porque es el radio mayúscula. ¿Y cuánto mide desde O1 hasta A? X. 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 Muy bien, porque es un radio de círculo pequeño. Entonces, ¿cuánto mide desde O1 hasta O? ¿Cuánto mide 14 este menos. 14 menos X. Perfecto, 14 menos X. Pongámosle eso entonces. A ver, segmento de color verde, 14 menos X. 14 menos X. ¿Ya está? Muy bien, vamos por buen camino. ¿Qué más? ¿Qué más tendríamos que hacer en este caso? A ver, ¿qué más se les ocurre? ¿Podríamos hacer o no lo mismo con el círculo de O2? Sí, ¿no es cierto? Se puede hacer lo mismo. ¿Qué podríamos hacer en ese círculo? En el círculo que tiene centro O2. Podríamos también unir, ¿no es cierto? Desde el punto O, ¿sí? Hasta el punto O, podemos prolongar si queremos. O 1, O, 2 y la prolongación. Hacia el punto de tangencia. Y no, ya, bueno, si quieren también le voy a trazar la tangente común. Pongámosle ahí un punto B. ¿Ya? Y les hago la misma pregunta. ¿Cuánto mediría desde O? Primero, ¿cuánto mediría desde O2 hasta B? X. 2X sobre 3. Eso, 2X sobre 3, porque es un radio 2. Póngale 2X sobre 3. Es un radio 2, y el radio 2, hace un momento decíamos, ¿no es cierto?, que es 2X sobre 3. Ya, perfecto, muy bien. ¿Qué más? Por lo tanto, ¿cuánto mide desde O hasta O2? Déjenme ponerle con color azul. ¿Cuánto mide desde O hasta O2? 14 menos 2X sobre 3. Perfecto, 14 menos 2X sobre 3. ¿Sí? Miren, estamos usando la información, ¿no es cierto? ¿De quién? Estamos usando la información de nuestros radios, ¿no es cierto? Y estamos intentando formar un triángulo, ¿sí? Haber hecho X 90 grados es una buena idea, solo que no le estoy viendo qué podríamos hacer ahí. Por el momento no le veo una forma que nos ayude a relacionar ahí, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que tendríamos en esta primera parte. ¿Qué más podríamos hacer aquí? A ver, ¿qué más se les ocurre hacer? Nos falta usar el dato quizá de que son tangentes externamente, los círculos de centro O1 y O2. ¿Qué construcción se les ocurre hacer ahí y por qué? Van a formar un triángulo. Ajá, ¿qué queremos para formar un triángulo? Unir los centros o uno con O2. Perfecto, ¿no es cierto? Podríamos unir los centros y con eso teníamos ya un triángulo. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a unir desde O1 hasta O2. ¿Ya? Y usted de hecho ya podría saber cuánto mide ese O1 O2. ¿Cuánto mediría ese segmento O1 O2?
Inge, una pregunta, ¿no se podría El aplicar radio el 1 menos teorema el radio 1 2. de la tangente externa común para decir poniendo que, o ubicando que la tangente de la circunferencia O1, bueno, la línea que sale perpendicularmente para 90 grados, ponerle un valor de, por ejemplo, una K y igualmente en O2 lanzar una perpendicular hacia la tangente que sería el diámetro del círculo mayor y ponerle otra letra y decir que el diámetro de esas dos letras sería el diámetro al cuadrado por 4 veces el producto de los dos radios de las dos circunferencias internas. Es lo que está en el teorema 1. Ya, sí, perfecto, muy bien, podemos hacer eso. O sea, usted quiere sacar el valor de las tangentes externas del círculo, de los dos círculos, de uno o dos, ¿eso quiere hacer? Sí. Sí, perfecto, nos podría servir. Ajá, ¿y con eso qué quería hacer? Poder sacarlo el valor del segmento donde está ahorita el número 14 del 1, de ahí, o sea, sería el segmento de la mitad donde cae el radio, hasta la mitad del círculo mayor, y sacar ese segmento y ahí luego poder aplicarle, ya de eso toca hacer más cosas, pero creo que me fui por la tangente y me alargué demasiado, me compliqué la vida. Ya, a ver, usted quiere sacar el segmento CD. Sí, solo quiero ver su idea, parece que sí está también muy bien. Sería sacar el segmento CD, me dice usted, ¿no es cierto? Que sí lo podemos hacer, porque sería como la fórmula de las tangentes externas, ¿no? Sacando CD, sí lo podemos hacer. Ya. Solo que no entiendo para qué quería sacar CD. Eso es lo único que no lo entiendo. Pero sí podemos sacar CD en función de X. De ahí, a ver, se me fue. Y ya le mando una imagen, le estoy haciendo y si le termino ya le mando la imagen de cómo es, porque no, o sea, creo que me fui por la tangente y me estoy alargando demasiado. Ya, no hay problema, nos avisa nomás cualquier duda, ¿ya? Bien, él les decía que sí, sería bueno unir quizá desde O1 hasta O2, ¿no? ¿Por qué sería bueno unir O1 o 2? Primero porque ya tenemos un triángulo, O1 o 2O, ¿no es cierto? Y porque ya sabemos cuánto mide O1 o 2. ¿Cuánto sería desde O1 hasta O2? Sería la suma de los dos radios. Sí, póngale ahí. Primer paso. X, 3. Exactamente. X, vamos acá, desde O1 hasta O2 es igual a ¿quién? A la suma de los dos radios, que serían X más, ¿no es cierto? Serían 2X sobre 3. ¿Ya? No sé cuánto nos da esto, por favor, háganle con términos semejantes. Sería 3, 5, ¿no? Sería 5X sobre 3. ¿Me confirman? ¿Ya? Ya tenemos un triángulo con probablemente 3 datos, ¿no es cierto? Pero todos los datos están en función de una incógnita, que en este caso sería X. ¿Sí? Entonces tenemos que ver cómo trabajar, ¿no es cierto? Con este valor de 5X sobre 3, ¿no? Tenemos un triángulo con 3 datos, ya. Eso es lo bueno en este caso. Solo que no me convence algo. Lo que no me convence aquí es que no tenemos un ángulo. Nos hace falta un ángulo más, ¿sí? Porque tenemos el triángulo con 3 datos, perfecto. Pero no tenemos un ángulo para que nos ayude a buscar, ¿no? La forma de cómo relacionar a estos datos, ¿no? Entonces tendríamos que ver qué podríamos hacer. A ver, analicemos ahí. ¿Qué se podría hacer para que podamos obtener ya el valor de... Vamos a utilizar al 90 grados que tenemos ahí. Sí, eso es una buena idea, ¿no es cierto? Intentar usar esos 90 grados. Sí, podríamos buscar la forma de utilizar esos 90 grados. Y creo que para esto, sí, de todas formas nos va a tocar sacar el segmento CD. Sí, al parecer. Solo que quiero verle de alguna forma un poco más rápida. Pero no le veo, la verdad. Una forma un poquito más rápida. La tangente común de los dos círculos. Sí, el CD. Ajá, esa sería la forma, ¿no? Justo que era lo que nos decía también el anterior compañero. Solo que también le estoy viendo que está un poquito largo hacer eso. Pero creo No, que la que es perpendicular con CD. Quiere trazar, pero esa tangente nos serviría para relacionar ángulos, ¿no? Y en este caso no es necesario relacionar ángulos. Entonces quizá todavía no es buena idea hacer esa tangente. Creo que nos va a tocar hacer de la forma más larga. Sí, nos va a tocar sacar el segmento CD y ahí tenemos que ver cómo relacionar esta figura, ¿no? Entonces sí, para eso nos va a tocar hacer otra construcción. Entonces vamos a hacer otra construcción. ¿Cuál sería la construcción? Desde O2 hacia el punto D. ¿Sí? ¿Cuánto mide ese O2 punto D? Primero sería 90 grados de ahí
Y sería también un radio, ¿no? Póngale 2x sobre 3 también. 2x sobre 3, ¿sí? Le voy a sacar aparte esa figurita. Solo esa figura le voy a sacar aparte, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería? Más o menos sería de esta manera, ¿no? Vamos acá. 2x sobre 3 es menor que x, ¿no? Algo así nos quedaría, ¿ya? Y voy a poner todas las letras para que se vea un poquito mejor, ¿no? Tenemos acá C, acá tenemos D, acá tenemos O2, ¿sí? Acá arriba tenemos O1, ¿ya? Y por acá tenemos, pongamos también el punto O y todos los puntos que... Bueno, pongámosle por el momento esto, ¿no? Nada más. Desde O1 hasta C decíamos que es una X, ¿no? Desde O2 hacia D, 2X sobre 3, ¿ya? Y desde O1 hasta O2 es 5X sobre 3. Póngale 5X sobre 3. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer en este caso? Podríamos sacar primero el segmento CD, ¿ya? Que de hecho, el compañero ya nos decía, CD, aquí sí podemos aplicar la fórmula que me decían hace un momento, porque esa fórmula de la tangente común se da en estos casos, ¿no? Cuando usted tiene dos círculos tangentes externos, como en este caso. Entonces, apliquemos la fórmula de CD y luego vemos cómo trabajamos aquí en la figura, ¿ya? Vamos a ver, apliquemos esa fórmula entonces. ¿Qué nos decía ese teorema? Nos decía, verá, la tangente externa al cuadrado, es decir, CD al cuadrado, ¿es igual a quién? Es igual a 4 por la multiplicación de los radios. ¿Cuáles radios son? Serían x el primer radio y el segundo radio era 2x sobre 3. ¿Ya? Bien, estamos aplicando entonces tangente externa, ¿no es cierto? Es la propiedad de la tangente externa. Y con eso ya podríamos sacar el segmento CD. Saquen el segmento CD, por favor. ¿Cuánto les dio? Obviamente les va a dar en función de x, ¿no? ¿8x Y voy a... sobre Ya, 8x sobre... seguro. Sería la raíz de eso, ¿no? Porque es CD al cuadrado. Ah, sí, sí. Sí, sí. ¿Cuánto sería la raíz de 8 tercios? 1,63. Ya, 1,63x, ¿cierto? Vamos a poner eso, entonces, póngale ahí. CD mide 1,63x. ¿Ya? Perfecto. Bien, entonces ya tenemos la medida de CD, ¿no es cierto? Y tenemos que ver cómo relacionar contra esta figura. Me olvidé de ponerle los datos que están acá, perdón. Pongamos los datos, ¿no? ¿Cuánto mide desde O1 hasta O, etcétera? A ver, pongamos ahí. Tenemos O1, acá tenemos O, acá tenemos O2. Vamos a ir el punto O. Teníamos que desde O1 hasta O es 14 menos X. 14 menos X. Y desde O hasta O2 era 14 menos 2X sobre 3. Teníamos esos valores, ¿ya? Entonces, aquí sí quisiera que analicemos bien, ¿no? Y veamos qué es lo que nos podría servir en este ejercicio, cómo podríamos resolverlo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Intentemos ver qué construcción nos podría ayudar para este caso. Bueno, ayuda a pensarle qué construcción nos podría ayudar en este caso. Podríamos haber hecho una paralela en CD, ¿no? Pero solo sacamos un ángulo y ese ángulo no nos permite sacar todavía la respuesta en realidad. Y si hacemos una ley... no nos dimos cuenta de que en el triángulo O1, O2 podríamos hacer una ley de cosenos. Todo dejaríamos en función de X para sacar la media de un ángulo. Sí, eso lo estamos haciendo. Sí, mírenle, el triángulo O1, O2. Ahí podríamos trabajar
y sacar una ley de cosenos para sacar la medida de un ángulo, ¿sí? Porque los tres lados están en función de x. Entonces deberíamos ver cómo podríamos trabajar y sacar un ángulo. Por ejemplo, la medida del ángulo O1 o O2. ¿Sí? Y con ese ángulo ya podríamos trabajar en los otros triángulos que se han formado aquí, ¿sí? Sería una opción un poco complicada porque solo la ecuación para sacar ese ángulo nos va a quedar una ecuación bien compleja, ¿sí? A ver, vamos a ver entonces otra construcción. Ya, entonces miren este ejercicio, por ejemplo, aquí ya tenemos que analizar un poquito más a fondo, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a pensar qué otra construcción nos podría servir aquí. A ver, 14 menos x, no sé si le observamos por favor ahí, analicen ahí qué otra construcción se podría realizar aquí. Vamos a sacar 1,63x. Uno 63x, y esto, no. A ver, espera un momentito, algo nos está faltando aquí. Algo no lo estoy viendo aquí, sería que el radio 2 es 2 veces el radio 1 sobre 3. Ya tenemos esto. Nos va a tocar hacer un teorema de dos ecuaciones con dos incógnitas, me parece. Ya. Verán, vamos a poner que CO sea un valor de una Y. ¿Sí? Vamos acá, CO sea una Y. ¿Ya? Y OD sería ¿cuánto? Sería 1,63 menos X, ¿no? Entonces vamos acá. O pongámosle que OD sea también una Z. Ya. Entonces tenemos tres incógnitas. Tenemos que buscar tres ecuaciones. ¿Cuál sería la primera ecuación? La primera ecuación sería un teorema de Pitágoras. Mírele. Ahí está. Así va a salir. Mire. Tercera ecuación. Tendríamos que hacer un teorema de Pitágoras en el triángulo O1CO. Miren, triángulo O1CO. ¿Cómo sería ese teorema de Pitágoras? Nos quedaría una ecuación, ¿no es cierto? Con X y con Y. Vamos a ver cómo nos quedaría esa ecuación. Sería 14 menos X al cuadrado, ¿sí? Que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a ¿quién? A X al cuadrado más Y al cuadrado. Ya está. Primera ecuación, un Pitágoras. Pongamos acá, Pitágoras, ¿cierto? En el triángulo CO1O. ¿Ya? Hemos aplicado una ecuación, ¿no es cierto? En donde tenemos dos incógnitas. Y mi trabajo es sacar X. ¿Cuál sería la segunda ecuación? La segunda ecuación podríamos relacionar otro Pitágoras en el triángulo O2D. Podríamos hacer ahí otro Pitágoras porque ya tenemos todo en función de X y en ese caso en función de... y para hacerle más rápido, no le pongamos Z. ¿Sí? Pongámosle nomás lo que íbamos a poner al principio. ¿Se acuerdan que íbamos a poner al principio? ¿Cuánto sería el segmento OD? A ver, ¿cuánto sería el segmento OD en función de Y? ¿Quién me dice? Si es que CO era Y, ¿cuánto sería? 1,63x menos Y. Perfecto, 1,63x menos Y. ¿Ya? Póngale 1,63x menos Y y ya está. Mire, ahí tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces vamos a hacer otro teorema de Pitágoras. Póngale cuarto paso, ¿no es cierto? Otro Pitágoras, pero en el triángulo O2D. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría ahí? Sería la hipotenusa al cuadrado, que sería 14 menos 2x al cuadrado. ¿Sí? Póngale ahí 14 menos 2x sobre 3 al cuadrado. La hipotenusa es igual a ¿quién? Al primer cateto al cuadrado, que sería 2x sobre 3 al cuadrado. Póngale ahí 2x al cuadrado. Hay que ponerle bien. Más ¿quién? Más el otro cateto, que sería 1,63 menos y al cuadrado. Entonces, mire, ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Solo que no quería llegar a esto porque miren las ecuaciones que nos tocó, ¿sí? Son ecuaciones ya bien complicadas, ¿no es cierto? Y estaba buscando otra forma en donde no nos quede ese tipo de ecuaciones, ¿sí? La ley de cosenos que les dije también nos va a quedar una ecuación así de compleja. Por eso es que no le descarté a esa opción. Me parece que la menos complicada va a ser esta, ¿sí? Y ya está. Dos ecuaciones, dos incógnitas. ¿Qué haríamos aquí? Pues tendríamos que despejar y de la tercera ecuación, ¿no es cierto? Solo le vamos a dejar expresados. Tranquilos que en una prueba no nos tocarían ejercicios así tan largos, ¿no? Seguramente nos darían alguna otra medida para que no hagamos tantas ecuaciones, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? En la tercera ecuación tendrían que despejar y, ¿sí? Despejen y.
en función de x. Y eso reemplazaríamos en el cuarto paso. Entonces, en el quinto paso sería el tercer paso, que sería y, reemplazar en el cuarto paso. ¿Sí? Solo que, como les digo, no quería llegar a esto porque quiero que vean la ecuación que les va a quedar. Aunque, ahora que lo veo, miren en la tercera ecuación, se van a eliminar los x cuadrados por términos semejantes. Entonces, le va a quedar una ecuación solo en función de x. Ah, no, entonces, de todas formas, no está tan complicada. ¿Sí? Porque miren, en la tercera ecuación, cuando hagan el binomio 14 menos x al cuadrado, se va a eliminar ese x cuadrado con el x cuadrado de la derecha. Y le va a quedar solo una ecuación con x. Eso reemplazamos en la cuarta ecuación y ahí tenemos 1,63x. Por lo tanto, van a existir términos semejantes. ¿Sí? Entonces, no, de todas formas, no va a quedar tan compleja la ecuación que digamos. ¿Ya? Pero este sería el procedimiento para este ejercicio, ¿no? Lamentablemente, sí, el procedimiento menos complejo porque la ley de cosenos que les dije sería mucho más complicada, ¿sí? Porque ahí tendríamos que relacionar también el ángulo que se forma ahí. Listo, entonces, bueno, si es que alguien tiene una calculadora así fuerte, ayúdenos con este sistema de ecuaciones, ¿sí? Y nos dice cuánto mide x, ¿no? Según aquí, 6,74, ¿no? Si tiene todas, y si no, pues bueno, recordar este tipo de construcciones, ¿no? Y les repito, no en una prueba seguramente no tendrían que relacionar tanto este tipo de ecuaciones, sino más bien les darían alguna relación, yo que sé, que O1 o sea, por ejemplo, 5x, para que puedan sacar algún ángulo inmediatamente, ¿sí? Eso sería entonces este ejercicio, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Preguntas tal vez de estas construcciones? ¿No? Sí. Yo tengo una pregunta, pero no sé si esté bien. Dígame nomás. Si yo extiendo el segmento 2 y O, o sea, de O2 hacia O, le extiendo abajo. ¿Ya? No sé si se me forman ahí dos ángulos de 90 grados. ¿Pero con quién? O sea, solo extendiéndole. Ya, pero 90 grados ¿con quién? O sea, le extiendo en el a ángulo. O2. O sea, ¿Y con quién se forma? O sea, solo le pensaba en extender. No sé si es. Quizá no es tan buena idea porque no sabemos lo que hay después del semicírculo, ¿no es cierto? Y no tenemos ninguna relación en lo que está debajo del semicírculo, ¿sí? Entonces, por esa parte no sería tan buena idea hacer eso, ¿sí? Para este caso. Se me estaba ocurriendo otra idea y era hacer un teorema de Stewart. Intentar desde el punto O trazar una transversal hacia O1 o O2, ¿sí? Tal vez una paralela a O2D. Pero estoy viéndole y no, tampoco existe una medida específica para eso, ¿sí? Porque si es que lográramos hacer que desde O hasta O2, desde O hasta O1, O2 sea un Stewart, nos ahorraríamos el hecho de tener dos incógnitas, ¿sí? Pero lamentablemente no, veo que no es posible hacer eso, ¿sí? Pero esa sería la forma de solucionar este ejercicio, ¿no? Y como les digo, no se preocupen, tampoco es que va a estar en su examen a este nivel, ¿no? Y algo que recalcar, ¿no es cierto? En ese tipo de ejercicios, sí, lo siento, la verdad, no quería complicarles tanto con un ejercicio de este estilo. Quería, como cogí un ejercicio al azar, no pensé que iba a estar tan, o sea, las ecuaciones nos iban a quedar tan complejas, ¿sí? Con el otro curso seguramente me voy a buscar otro ejercicio en donde sea menos, donde exista menos complejidad, para que también la analicen, ¿sí? Pero algo que quiero que se lleven aquí o que recalquen es lo siguiente. Siempre que tengan círculos internos, tangentes internos como los que están aquí, hay que hacer esta construcción desde la unión de los centros, ¿sí? Y esa unión de los centros va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al radio mayor menos el radio menor. Como en este caso, 14 menos x, y acá 14 menos 2x sobre 3, ¿sí? Eso es casi siempre, ¿de acuerdo? Entonces no se olvide, cuando tenga círculos, tangentes internos, esa construcción. ¿Ya? Y bien, pienso que con este ejercicio, mire, ya hemos practicado también tangentes internos, tangentes externos nuevamente, sí, y hemos visto propiedades, ¿no? De esa figurita que normalmente se suele formar, ¿no? Nos faltó hacer quizá un ejercicio de círculos ortogonales, ¿ya? Entonces, eso me hace de acuerdo el siguiente año, en la siguiente clase, comenzamos con un ejercicio de círculos ortogonales, ¿ya? Y ese ejercicio va a ser por décima, ¿ya? Para que comiencen ganando una décima. El deber de este tema les puse para este domingo, pero no sé si quieren, les cambiamos, le ponemos este deber para el domingo de, ¿cuándo sea? Del siguiente año, ¿no? O sea, déjenme ver. El domingo
10, para el domingo 10 de enero. Si quieren, le cambiamos este deber para esa fecha. ¿Qué les parece? Para que igual después vean más ejercicios resueltos con los otros cursos. ¿O quieren nomás para para este domingo? ¿Para el otro domingo? Sí. Ya. Para Ya el hagamos otro eso entonces. domingo. Ya, entonces vamos a hacer eso. El deber de este tema, sí, le vamos a pasar para el día domingo 10. ¿Estamos? Los otros dos deberes sí para este domingo, ¿ya? Los otros deberes y bueno, ya si es que se les complica bastante los deberes, sí. Bueno, como ya no tienen clases, ¿cierto? Bueno, supongo que mañana es Navidad, viernes descansan un poquito. Bueno, si es que algo pasa, ¿no? Si es que me avisan, ¿no? Si es que los otros profesores les están mandando también deberes, podemos ver cómo esos deberes aplazarles también un poco más, ¿ya? Me avisan cualquier cosa, ya al presidente de curso le dicen que hable conmigo, si me envía al Teams algún mensaje, si es que llegamos a algún acuerdo, le pasamos algún otro deber, sí, también para el 10 de enero, ¿ya? De lo contrario, por el momento creo que está bien que solo le pasemos este deber, ¿no? Para que luego no se dejen acumular igual, ¿sí? Porque ya tendrían como que 4 deberes para la primera semana de enero. Listo. Bien, con eso terminaríamos entonces. Ya le voy a cambiar la fecha de este deber. Que les vaya muy bien. Espero que disfruten sus vacaciones, ¿sí? Y por favor, si es que tienen tiempo, ¿no? Sí sería bueno que, y si no le fue bien en la prueba, ahí por lo menos unos 2 días se dé una pequeña revisadita, ¿no es cierto? De lo que hemos visto de círculos, ya para que no vaya perdiendo un poquito el hilo, ¿no? De la clase. Y lo mismo en las otras materias, ¿no? Si es que por ahí se les complicó la vida, ¿no es cierto? En otra materia, hagan lo mismo, ¿no? Listo, entonces, feliz Navidad, que les vaya muy bien, suerte y nos vemos entonces el siguiente año, ¿no? Hasta luego, que les vaya bien. Detener.